Determine la velocidad del centro de gravedad G de la biela en el instante mostrado. El pistón P sube con una velocidad de 300 pulgadas sobre segundo. Aquí nosotros podemos apreciar un sistema de pistón, biela y cigüeñal. Sin embargo, a lo mejor no se alcanza a ver del todo, pero tenemos, al final de cuentas, un mecanismo de 4 barras. Para que esto sea más claro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar de manera simplificada cómo quedarían estos eslabones. El primer eslabón iría desde A hasta B. Aquí iría nuestro primer eslabón, ingenieros. Entonces, más o menos aquí lo vamos a marcar así. El siguiente eslabón va a venir desde B hasta el perno que tiene esta leva. De esta biela, perdón. Aquí nosotros podemos apreciar que aquí está el otro eslabón. El tercer eslabón es el pistón como tal y el cuarto eslabón pues es la bancada. Entonces, vamos a ver, ingenieros. Decidí hacer este diagrama de los eslabones simplificado para poder identificar primero las velocidades de una manera mucho más simple. Así que vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre y ver cómo se están llevando a cabo las velocidades en cada uno de estos eslabones. Por ejemplo, como podemos apreciar, el pistón en este instante de tiempo va hacia arriba. Eso quiere decir, ingenieros, que nuestro cigüeñal, ¿en qué dirección estaría girando? Pues bueno, va a estar girando más o menos en esta dirección. Y aquí nosotros le vamos a llamar velocidad angular AB. No la conocemos. ¿Qué otra cosa podemos poner en este diagrama? Pues bien, aquí en B, vean cómo este eslabón AB se encuentra sometido solamente a rotación, nada más. Este pistón se encuentra solamente en traslación y esta biela se encuentra en un movimiento plano, es decir, está rotando, pero a la vez también se está trasladando. Como el elemento AB se encuentra solamente en rotación, nosotros podríamos determinar de una manera muy simple la velocidad que hay en esta junta en B. Y para ello voy a trazar un vector perpendicular al elemento. Y a este vector le vamos a llamar velocidad en B. Ahora, ¿qué otras velocidades nosotros podríamos conocer? Podríamos conocer, o más bien vamos a introducir en nuestro diagrama la velocidad P. Esta velocidad, como pueden ver, pues va en la vertical y va hacia arriba. Entonces, a esta le vamos a llamar velocidad P, que es la velocidad del pistón. Como este elemento que nosotros conocemos como BP, vamos a suponer que el punto P es este elemento que tenemos como BP está sometido a un movimiento complejo o a un movimiento plano. ¿Y qué quiere decir esto? Que se está trasladando, pero a la vez está rotando. Como pueden ver, en los extremos de este eslabón, BP, nosotros con estos vectores que ustedes pueden apreciar aquí, estamos nosotros determinando la traslación. Nos hace falta, ingenieros, determinar la rotación. ¿Cómo vamos a determinar la rotación? Pues a través de un vector de velocidad angular y un vector de velocidad perpendicular al elemento, que en este caso, como el punto B y el punto C están en movimiento, vamos a tener un vector de velocidad relativa. Observen cómo aquí en el punto A, pues prácticamente este vector no sería una velocidad relativa porque el punto A permanece fijo, su velocidad es de 0. Sin embargo, aquí, a la hora de nosotros ilustrar la traslación en este elemento, sabemos que tanto B como el punto P van a estar en movimiento. Ahora bien, ¿cómo gira esta biela que nosotros llamamos BP? Podemos apreciar que cuando este pistón va hacia arriba, pues esta biela este elemento se va a trasladar hacia la izquierda. El punto B, en algún instante de tiempo, va a llegar en esta dirección. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si ustedes analizan este movimiento, nosotros podríamos decir que la rotación de este elemento, de esta biela, va a venir en esta dirección. Y le vamos a llamar velocidad angular BP. Así va a quedar.
¿Y qué quiere decir esto? Pues que para nosotros ilustrar la rotación, como lo veíamos en el elemento AB, me hace falta un vector adicional. Y ese vector, pues va a ser el vector que nosotros tenemos perpendicular al elemento. A ese vector yo le voy a llamar vector de velocidad P con respecto de B. Y listo. Yo ya tengo todas las velocidades que están involucradas en el eslabón o en cada uno de estos eslabones. Sin embargo, presten atención porque me están solicitando la velocidad en G. ¿Y qué pasa con esta velocidad en G? Que yo no sé qué dirección lleve. Observen ustedes cómo sé qué dirección lleva cada una de las velocidades que nosotros acabamos de plantear por el tipo o la naturaleza de estas. Sabemos que cuando hay una rotación, pues vamos a tener una velocidad perpendicular al elemento, que esta velocidad P pues tiene un movimiento lineal porque así la junta que tenemos en los extremos lo está forzando. Pero ¿qué pasa con G? Con G nosotros no tenemos ni idea hacia dónde vaya la velocidad en G. Sin embargo, ahorita lo vamos a dejar pendiente porque primero, para poder determinar la velocidad en G, va a ser necesario encontrar esta velocidad angular BP. Cuando nosotros determinemos esta velocidad angular, entonces nos vamos a ocupar de encontrar la velocidad de G, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bien, una vez que nosotros ya tenemos todas nuestras velocidades expresadas en este diagrama de cuerpo libre, pues vamos a hacer una sumatoria vectorial a través del método gráfico. ¿Cómo quedaría esta sumatoria vectorial? Pues presten mucha atención. Primero vamos a acomodar cada uno de los vectores en la dirección que cada uno representa. Por ejemplo, vamos a tener que en la vertical, nuestro vector, ¿cuál es? Pues es el vector de velocidad en P. Lo vamos a poner como VP. Vamos a expresar ahora este vector de velocidad relativa. Podemos apreciar que más o menos lleva esta dirección. Vamos a decir que este es el vector D con respecto, bueno, no es D, es P, con respecto de B. Después, ingenieros, vamos a poner el vector de velocidad en B. Vean cómo lleva una dirección muy similar para poder cerrar nuestro triángulo, o mejor dicho, nuestra sumatoria vectorial. Velocidad en B. Observen, ingenieros, cómo todas las velocidades lineales realmente encajan para poder desarrollar esta sumatoria vectorial. Por otro lado, hay que recordar, ingenieros, que nosotros decíamos que una velocidad relativa, en este caso es la velocidad de P con respecto de B, ¿a qué es igual? Pues es igual a la velocidad que vamos a tener en P menos la velocidad que vamos a tener en B. De aquí nosotros podemos despejar, por ejemplo, la velocidad en P y vamos a tener que esto es igual a la velocidad en B más la velocidad relativa. Y esta velocidad relativa es de P con respecto de B. ¿Por qué estoy haciendo o por qué estoy utilizando esta ecuación? ¿Por qué la despejé? Solamente para asegurarme que mi sumatoria por método gráfico esté bien hecha, que ese triángulo nos vamos a asegurar de que esté bien formado. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hay que recordar que cuando la flecha de un vector está en contacto con la raíz de otro vector, decimos que estos vectores se están sumando. Sin embargo, cuando ambas raíces o ambas flechas de los vectores estén en contacto, nosotros sabemos que esos vectores se están restando. Por lo tanto, nosotros podemos apreciar que el vector de velocidad relativa, vean cómo la punta se junta con la raíz del vector de velocidad en B. Eso quiere decir que este vector de velocidad relativa se va a sumar con este vector de velocidad en B y ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener este vector de velocidad en P. Y efectivamente, vean cómo esta ecuación que nosotros poníamos, esta ecuación algebraica, se cumple. La velocidad en B más la velocidad relativa es igual a la velocidad en P. Entonces, eso quiere decir que hasta aquí es correcta nuestra sumatoria vectorial.
Ahora lo que nos hace falta es determinar cada uno de los ángulos internos de este triángulo, porque, como pueden apreciar, podríamos conocer, o más bien, conocemos solamente un lado, que es la velocidad de P. Sin embargo, nosotros no conocemos ni la velocidad en B ni la velocidad relativa. Para nosotros conocer estos ángulos, ingenieros, vamos a trazar un nuevo esquema y aquí se van a notar de una manera muy simple. Veamos. Vamos a trazar primero nuestro eje cartesiano. Más o menos así va a quedar. Aquí nosotros vamos a tener a X y acá vamos a tener a Y. Ahora, en el mismo color verde que nosotros pintamos la dirección de los eslabones, es que vamos a poner esos eslabones. Es decir, yo más o menos, de hecho voy a trazar una línea, algo más o menos así, ingenieros. Este eslabón es el eslabón que nosotros le llamamos eslabón AB y, como pueden ver, tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Entonces aquí vamos a poner el ángulo y vamos a decir que es de 30 grados. Lo mismo con la parte inferior. Vamos a decir que este ángulo es de 30 grados. Sin embargo, Inges, ahora vamos a dibujar el otro eslabón, que es este eslabón, que sería nuestra biela, y nosotros le llamamos BP. Como no conocemos la dirección exactamente de ese eslabón, lo voy a representar solamente así, con esta línea. Al final de esta línea yo voy a poner que es el eslabón AB y acá nosotros vamos a poner que es el eslabón BP. Ahora vamos a poner las velocidades que están en nuestros eslabones. ¿Qué tendríamos con esas velocidades? Bien, la primera velocidad, como ustedes saben, es perpendicular al eslabón AB. Eso quiere decir que vamos a tener una velocidad algo más o menos así. Y esta velocidad nosotros le llamamos velocidad en B. Vean cómo todos los vectores que nosotros tenemos y las dimensiones de cada uno de los eslabones están saliendo del origen. Se puede hacer esto siempre y cuando no alteremos la dirección de los vectores ni de los eslabones. Así que bien, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos una velocidad relativa, la cual es perpendicular al eslabón que nosotros conocemos como BP. Entonces, nosotros vamos a sacar una velocidad perpendicular a este elemento. Nosotros podemos apreciar cómo entre esta línea verde, que es el eslabón AB, y la velocidad en B, tenemos 90 grados. Y por cierto, también podemos apreciar que entre la horizontal y la vertical se forman 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo que nosotros tenemos aquí va a ser un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, vean cómo si aquí en este eslabón AB tenemos una velocidad perpendicular, pues vamos a saber que aquí nosotros vamos a tener un ángulo de 30 grados. Y ahora sí, los 60 más los 30, podemos apreciar que se van a formar los 90 grados que debería de tener esta velocidad con respecto al eslabón. Como nosotros ya tenemos el ángulo de la velocidad en B con respecto a la horizontal, pues necesitamos este ángulo de aquí. Nosotros le vamos a llamar alfa. Y alfa podemos apreciar que es el ángulo de la vertical con respecto a la velocidad de B. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ángulo alfa, observen, es de la velocidad en B hasta la vertical. Y entonces este ángulo va a tener un valor de 60. Por lo tanto, lo voy a borrar, nada más fíjense cómo va desde la velocidad hasta la vertical. ¿Y por qué? Porque fíjense cómo la sumatoria de estos ángulos me da los 90 grados que debería de tener el eje horizontal con el eje vertical. Voy a borrar este de 60 grados porque probablemente nos pueda ocasionar más ruido en este diagrama. Sin embargo, ya vimos que alfa es igual a 60 grados. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es obtener este ángulo, que es el ángulo de la velocidad relativa con respecto a la vertical. A este ángulo nosotros le vamos a llamar beta.
¿Y qué es lo que vamos a tener entonces con este ángulo? Pues vamos a tener más o menos lo siguiente. Nosotros podemos apreciar que no conocemos ni la dirección de este eslabón, es decir, de este eslabón, ni en X, ni el ángulo con respecto a X, ni el ángulo con respecto a Y. Va a ser necesario primero, con las dimensiones que ya tenemos, nosotros poder obtener este ángulo o la dirección de este eslabón para posteriormente poder determinar la velocidad relativa. Ahora lo que vamos a hacer es determinar esta dirección de este elemento que nosotros le llamamos en este diagrama el elemento BP. Sin embargo, presten mucha atención porque nosotros solamente conocemos la longitud. No tenemos ningún otro dato adicional. ¿Qué podríamos hacer para conocer otros lados? Pues vamos a ver. Voy a generar una línea nueva para darnos una idea de cómo es que está funcionando o cómo podríamos encontrar nosotros el ángulo o la dirección de este eslabón. Si para nosotros proceder con este ejercicio, tenemos que hacer una suposición. Vamos a decir que el punto P, este perno o el buzo que está, o la parte donde va el buzo de este pistón, pues está alineado con el punto A. Si están alineados, entonces presten atención cómo, gracias a esta línea amarilla, yo los estoy uniendo y sí, aparentemente todo indica que la dirección o esta línea es completamente vertical y sí va a ser coherente que nosotros hagamos esta suposición. Como nosotros estamos haciendo esta suposición de que estén alineados, presten atención porque entonces eso quiere decir que aquí yo voy a trazar una línea totalmente horizontal. ¿Y qué va a pasar con esta línea horizontal? Como ustedes pueden apreciar, me está generando lo que antes era un triángulo más grande, lo estamos dividiendo en dos triángulos. Un triángulo pequeño, como pueden apreciar, y un triángulo más grande. ¿Por qué estamos haciendo esto? Aquí nosotros conocemos esta longitud del triángulo pequeño, que es la hipotenusa, y conocemos el ángulo, que sabemos que es de 30 grados. Vean cómo este eslabón, con respecto a la vertical, tiene una longitud de 30 grados. Yo puedo conocer el cateto opuesto a esos 30 grados. ¿Y eso para qué me va a servir? Porque si yo conozco este cateto opuesto, conozco esta dimensión, yo puedo calcular este ángulo con respecto a la horizontal, que es uno de los que nosotros estamos buscando. Entonces, pues bien, vamos a obtener dichos ángulos. Para ello, lo que voy a hacer es, y para que quede mejor ilustrado, voy a separar y voy a dibujar aparte cada uno de estos triángulos. Vamos a comenzar con el triángulo menor. Este triángulo pequeño, más o menos, tiene las siguientes dimensiones. Aquí nosotros lo podemos apreciar y sabemos que esta longitud es de 1.45 pulgadas. Sabemos que el ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. Y listo. Es la única dimensión que nosotros conocemos de este triángulo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como pueden apreciar, nosotros tenemos la hipotenusa y necesitamos el cateto opuesto al ángulo. Eso quiere decir que si yo, de hecho aquí le vamos a poner, solamente vamos a llamarle H, a esta longitud del cateto opuesto. Bueno, mejor en lugar de H vamos a ponerle CO de cateto opuesto. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar este cateto? Pues muy simple. Nosotros vamos a decir que el seno de 30, porque es un triángulo rectángulo, ¿es igual a qué? Pues es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa podemos apreciar que es de 1.45 pulgadas. Eso quiere decir, ingenieros, que este cateto opuesto va a tener un valor de 1.45 y que va a estar multiplicado por el seno de 30 grados. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener el resultado de 0.725. Y nosotros ya contamos con este valor.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ahora dibujar este triángulo que está más grande, con el objetivo de poder determinar este ángulo que se está marcando del eslabón con respecto a la horizontal. Para que esto vaya quedando más claro, vamos a dibujar nuevamente el triángulo que nosotros tenemos en la parte superior. Es un triángulo de mayores dimensiones que viene más o menos así. De aquí, ¿qué valores conocemos? Pues nosotros conocemos este cateto, que es lo mismo que el cateto opuesto. Vean cómo se está compartiendo entre ambos triángulos, y vamos a decir que este valor es de 0.725 pulgadas. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta longitud de este eslabón es de 5 pulgadas. Hasta aquí nosotros hemos determinado el triángulo, o más bien, dos de los lados de este triángulo, y podemos apreciar que es un triángulo rectángulo. El ángulo recto aquí se encuentra. El ángulo que nosotros estamos intentando determinar es este ángulo que nosotros tenemos aquí, que le vamos a llamar teta. Y es el ángulo del eslabón con respecto a la horizontal. Nosotros le llamamos teta. ¿Cómo lo vamos a obtener? Podemos apreciar que el ángulo el ángulo que estamos intentando determinar, su cateto opuesto es esta longitud que nosotros tenemos aquí. Y mientras no la conozcamos, no vamos a poder determinar este ángulo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque vean, si utilizamos el seno requiere el cateto opuesto. De hecho sí. Podemos utilizar el coseno, y el coseno, ¿qué requiere? El cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Pues vamos a hacerlo. Vamos a decir que el coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al cateto, vamos a ponerlo como el cateto adyacente, que es de 0.725 pulgadas, y esto nosotros lo vamos a dividir entre la hipotenusa, la cual es de 5 pulgadas. Para nosotros despejar ese ángulo teta, pues vamos a tener que sacar el inverso del coseno y vamos a efectuar el cociente de 0.725 pulgadas, y después esto nosotros lo vamos a dividir entre las 5 pulgadas. Vamos a obtener ese ángulo teta. Vamos a poner coseno inverso de 0.725 entre 5, y esto nos da como resultado un ángulo de 81.66 grados. Vamos a ponerlo como 81.66 grados. Observen, el ángulo que nosotros acabamos de determinar es el ángulo del eslabón BP con respecto a la horizontal. Es decir, es este ángulo, que sería lo mismo que este de aquí, pero lo vamos a poner en la parte de abajo para que no se esté amontonando. Este ángulo entonces del eslabón BP con la horizontal, nosotros le vamos a llamar teta. Sin embargo, presten atención porque no es el ángulo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando el ángulo de esta velocidad con respecto a la vertical. ¿Qué podemos apreciar? Vean cómo esta velocidad relativa es perpendicular al eslabón BP. Eso quiere decir que aquí nosotros vamos a tener el ángulo de teta prima. ¿Y qué es teta prima? Pues teta prima le vamos a llamar que es el complementario. Es decir, va a ser 90 menos 81.66, en ambos son grados, y entonces vamos a tener como resultado un valor de teta prima de 8.33 grados. Sin embargo, continuamos porque yo estoy buscando este ángulo de la vertical hasta donde se encuentra esta velocidad relativa. Vean, vertical con velocidad relativa. A este ángulo yo le voy a llamar beta. ¿Y cómo podríamos nosotros determinar ese ángulo beta? Pues como pueden apreciar, ingenieros, este ángulo que nosotros tenemos de la velocidad, pues prácticamente
tenemos que es teta prima con respecto a la horizontal. Entonces, eso quiere decir que beta va a ser igual a ¿qué? Pues que beta va a ser igual a teta. ¿Para qué? Para que se junten los 90 grados. Así es. Si ustedes observan, pues teta prima, que es la horizontal con el vector, pues debe de juntar o se deben de sumar con beta para juntar 90 grados. Eso quiere decir, ingenieros, que teta es igual a beta y que ambos tienen un valor de 81.66 grados con respecto a la vertical. Ahora nosotros ya contamos con el ángulo alfa y el ángulo beta. Vamos por el ángulo gamma. ¿Y cómo nos quedaría? Pues sabemos que gamma va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. ¿Y alfa qué valor tiene? Pues alfa tiene un valor de 60 grados. Menos el ángulo que tenemos ilustrado como beta. ¿Y beta qué valor tiene? Pues beta tiene un valor de 80 y... ¿Dónde está? De hecho, beta, aquí está. 81.66 grados. Y gamma nos da un valor de 38.34 grados. Ahora bien, como nosotros ya conocemos todos los ángulos de este triángulo y además conocemos uno de sus lados, ahora sí podemos conocer la velocidad en v y la velocidad relativa para encontrar las velocidades que nos están solicitando. Vamos a comenzar con la velocidad en v. ¿Cómo nos quedaría? Pues bien, voy a primero aplicar la ley de senos y voy a relacionar la velocidad en p con el ángulo gamma. Es decir, vamos a tener que la velocidad en p es de 300, aquí vamos a poner pulgadas sobre segundo, y esto lo vamos a dividir entre el seno de gamma, que es de 38.34. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, ingenieros, a la velocidad que queremos determinar, que en este caso es la velocidad de v, y lo vamos a dividir entre el seno del ángulo opuesto a ese cateto. Podemos ver que aquí está b y el ángulo opuesto es beta. Esto quiere decir que vamos a tener que es por el seno de beta. Y beta dijimos que tenía un valor de... ¿Dónde está beta? Aquí está, 81.86. Pues lo vamos a poner como 81.66. Listo. Entonces, ingenieros, de aquí nosotros vamos a poder determinar la velocidad en v. Lo único que tenemos que hacer es pasar este término hacia el otro lado y pasaría multiplicando el seno de 81.66. Y eso nosotros lo vamos a dividir entre el seno de 38.34. El resultado de esa velocidad en v va a ser de 478.5 y esto me va a quedar en pulgadas sobre segundo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la velocidad en v. Recuerden, lo que nos están solicitando es la velocidad en g. Todavía no llegamos hasta ese punto. Vamos a determinar la velocidad relativa. ¿Por qué estamos determinando estas velocidades que no nos piden? Primero, para poder determinar la velocidad en g, vamos a necesitar la velocidad angular de este elemento, que es la biela. Para poder determinar esa velocidad angular, bueno, pues vamos a apoyarnos nosotros de esta velocidad relativa. Solo que como ya estamos terminando este problema, por vanidad obtuvimos la velocidad en v. Si no quieren, no la obtengan, no la vamos a necesitar, creo yo, más adelante. Pero ahorita vamos a ver si es de utilidad o no. Vamos a obtener esta velocidad relativa igualando, o más bien aplicando ley de senos, también con los términos que involucran a la velocidad en p. Vamos a tener entonces 300 pulgadas entre segundo y esto lo vamos a dividir entre el seno de 38.34.
Después, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual, ingenieros, a la velocidad de P con respecto de B y lo vamos a dividir entre el seno de ¿qué ángulo? Pues es el ángulo opuesto que podemos apreciar que es alfa y que alfa va a tener un valor de 60. Entonces de aquí nosotros vamos a determinar la velocidad de P con respecto de B y ¿a qué va a ser igual esto? Pues va a ser igual a 300 por este término, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando y después a ese resultado nosotros lo vamos a dividir entre el seno de 38.34. La velocidad relativa es de 418.82 y esto nos va a quedar como pulgadas entre segundo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es obtener la velocidad angular. ¿Y cómo nos quedaría esta velocidad angular? Pues más o menos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros que la velocidad P con respecto de B es igual al vector de posición PB que multiplica a la velocidad angular PB también. De aquí vamos a despejar esa velocidad angular. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es la velocidad angular PB igual a la velocidad relativa. De una vez voy a sustituir los valores y sabemos que es de 418.82 pulgadas sobre segundo. Y después esto nosotros lo vamos a dividir entre el vector de posición. Bueno, entre su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de este vector de posición? Pues es la longitud del eslabón y sería 5 pulgadas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el valor de una velocidad angular de 83.76 y esto me va a quedar, 76 y esto me queda en radianes sobre segundo. Listo. Esta es la velocidad angular con la cual está girando esta biela. Ahora, como nosotros necesitamos determinar la velocidad en G, es necesario que nosotros tracemos un vector de velocidad en ese punto para poderla determinar. No obstante, ingenieros, no sabemos exactamente cómo va ese vector de velocidad. ¿Cómo lo vamos a suponer nosotros? Pues lo vamos a suponer de la siguiente manera y presten atención para que se vayan dando cuenta o para que se vayan dando una idea cómo van cambiando los vectores de velocidad en función de la posición. En este extremo tenemos un vector en esta dirección que es el vector en B. En este extremo tenemos un vector que va en esta dirección. Eso quiere decir, ingenieros, que conforme nosotros nos vamos acercando cada vez más al otro punto, estos vectores van a venir más o menos en esta posición. Algo así. Vienen en esta, luego a lo mejor ya llega un momento en el que aquí es vertical, luego aquí va a venir en esta dirección, aquí va a venir en esta dirección y después el vector va a llegar en la dirección de B. Más o menos así es como van cambiando los vectores en el eslabón, ingenieros. Más o menos así. Entonces, como ustedes ya se están dando una idea, pues nosotros vamos a poner que el vector de velocidad en G, pues lo vamos a poner más o menos en una dirección como esta que se muestra. Lo vamos a aproximar porque realmente nosotros, claro que no conocemos esa dirección. Entonces, vamos a ver. También es necesario crear un vector el cual reproduzca la traslación. Recuerden que a pesar de que nosotros estamos analizando el punto G, al final de cuentas este segmento sigue teniendo un movimiento plano. Entonces, es necesario que nosotros, con este vector de velocidad en B y este vector de velocidad en G, claro que nosotros ya estamos obteniendo la traslación. Sin embargo, es necesario que también nosotros ilustremos la rotación. Por lo tanto, podemos apreciar que la velocidad angular BP sigue siendo exactamente la misma, va en esta dirección. Pero además
Del punto G, nosotros vamos a sacar un vector perpendicular y a este vector nosotros le vamos a llamar el vector de G, le vamos a poner G con respecto a B. Entonces va a venir algo más o menos así. G con respecto de B. Y listo. Ahora sí, nosotros podemos proceder a determinar nuevamente una sumatoria vectorial. ¿Cómo haríamos esta sumatoria vectorial? Pues hay que considerar otra vez, si lo vamos a hacer a través del método gráfico, cada una de las direcciones de los vectores. Por ejemplo, vamos a poner nosotros la dirección del vector B, del vector G y del vector que nosotros llamamos como velocidad de G con respecto de A. ¿Cómo quedarían? Quedarían más o menos así. El vector G, pues nosotros lo vamos a poner en esta dirección. Le vamos a llamar velocidad en G. Aprovechando el mismo punto de donde está saliendo la velocidad relativa, pues vamos a utilizar el vector de G con respecto de A de la siguiente manera. Vamos a dibujarlo algo más o menos así. Este va a ser el vector de G con respecto de B. Y el último vector es el que nosotros tenemos ilustrado como vector en B, que sería este que nosotros tenemos aquí. Le vamos a llamar vector B. Observen cómo más o menos lleva una dirección similar a la que nosotros teníamos. Ahora bien, es necesario que nosotros determinemos alguno de estos ángulos porque ya conocemos este lado, conocemos la velocidad de B. Esta velocidad relativa no la conocemos, pero sí la podemos conocer muy fácilmente. Hay que recordar que como esta velocidad me está expresando una rotación, pues vamos a decir que la velocidad de G con respecto de B es igual al vector de posición, GB, y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular del elemento. Esta velocidad angular ya la calculamos previamente y nosotros le llamamos velocidad angular BP. Entonces, vamos a ver. La magnitud de ese vector de posición es la distancia que va a salir del punto de giro, que en este caso es B, hasta el punto que nosotros estamos analizando, que es G. Entonces, vamos a tener nosotros un valor de 2.75 pulgadas. Pues vamos a ponerlo como 2.75 pulgadas. Y después lo vamos a multiplicar por la velocidad angular de este elemento. Esa velocidad angular sabemos que es de 418. No es cierto, esta es la velocidad relativa. Aquí está. La velocidad angular es de 83.76. Aquí vamos a tener que son radianes sobre segundo. Y listo. Nosotros vamos a tener un valor de 83.76 multiplicado por 2.75 y esto nos da como resultado una velocidad relativa de 230.34 y estos son pulgadas sobre segundo. Observen cómo efectivamente, conforme nosotros nos vamos acercando al centro de rotación, la velocidad lineal en cualquier punto del elemento cada vez va a ir disminuyendo hasta que llegamos aquí a B, que es el centro de rotación, y entonces vamos a decir que la velocidad es de 0. Pero bien, nosotros ya contamos ahora con dos lados. Me hace falta conocer un ángulo para de ese modo poder conocer nosotros este lado que nosotros llamamos velocidad en G. El único lado que el único ángulo que nosotros podemos conocer es este de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en qué dirección va esta velocidad relativa y también sabemos en qué dirección va esta velocidad en B. Claro que lo sabemos. ¿Por qué no podemos conocer estos ángulos, estos otros dos? Porque estos otros dos ángulos involucran la velocidad en G y como no tenemos ni idea hacia dónde va con precisión esta velocidad en G, por eso es que no los voy a considerar. Los voy a omitir en esta ocasión y con este ángulo que nosotros obtengamos va a ser más que suficiente para poder aplicar ley de cosenos, porque podemos apreciar que
el lado que nosotros estamos buscando es el lado opuesto justamente al ángulo que vamos a obtener. Por lo tanto, vamos a obtener el ángulo que hay entre la velocidad en b y esta velocidad que nosotros llamamos velocidad relativa g con respecto de b. Regresando a la hoja anterior, podemos apreciar de que esta velocidad en b, podemos ver esta velocidad relativa es perpendicular al eslabón. Es exactamente igual a esta velocidad, o más bien, llevan la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente nosotros habíamos obtenido el ángulo que había entre la velocidad en b y la velocidad relativa p con respecto de b, que era esta. Pues podemos apreciar que, como estamos hablando de la misma línea, que es el eslabón, y estamos hablando de la misma velocidad en b, eso quiere decir que este ángulo que existe entre ambas velocidades sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, que nuestro ángulo, o el ángulo que nosotros necesitamos, se llama gamma. Y gamma, como ya lo vimos, tiene un valor de 38.84 grados. Pues vamos a ponerlo y sabemos que es de 38.84 grados. Ahora sí, apliquemos la ley de cosenos para poder determinar esta velocidad en g. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que la velocidad en g al cuadrado es igual al primer cateto. Al primer cateto yo le voy a llamar esta velocidad relativa. Sabemos que es de 230.34. Esto me va a quedar en pulgadas sobre segundo. Sin embargo, no voy a poner las unidades, pero solamente recuerden que son pulgadas sobre segundo. Después vamos a tener la siguiente velocidad, que es la velocidad de b. Esta velocidad en b, nosotros ya la determinamos y veíamos que era de 478.5. Vamos a poner 478.5. Esto también va a estar elevado al cuadrado. Menos 2 veces 230, que es uno de los catetos, punto 34, que multiplica al otro cateto, que es de 478.5. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 38.84 grados. De aquí nosotros vamos a poder despejar la velocidad en g. Y esto nos va a dar como resultado 332.14. Y las unidades van a quedar en pulgada sobre segundo. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros hemos determinado la velocidad en g, que era la que nos estaban solicitando. Sin embargo, como comentario final, nosotros podemos apreciar lo siguiente. Observen cómo las velocidades en algún punto del elemento, conforme nosotros nos vamos acercando al centro de giro, que en este caso, para el caso de la biela, el centro de giro, nosotros habíamos dicho que era b, vemos cómo conforme nos vamos acercando, la velocidad va disminuyendo. Antes la velocidad en el extremo de la biela era de 418.84. La velocidad en g, por otro lado, tiene un valor de 332.14. Y si nos pidieran calcular la velocidad justamente en el centro de giro, que es el punto B, nosotros sabríamos que esa velocidad tiene un valor de 0. No así la velocidad angular. La velocidad angular es la misma en todo el elemento, pero la velocidad lineal sí va cambiando dependiendo la posición. Con esto, ingenieros, damos por terminado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.